¿Alguna vez te has detenido a pensar si existen cosas que jamás deberías revelar a otro ser humano? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestras palabras tienen una fuerza inmensa. Pueden levantar al caído, pero también pueden arrasar como un vendaval. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 3, nos advierte con claridad: quien vigila lo que dice, cuida su alma, pero quien no se controla al hablar, se expone al desastre. Con el paso del tiempo, aprendemos que no todo debe ser dicho. Algunas verdades, aunque parezcan inofensivas, pueden ponernos en aprietos o desencadenar situaciones no deseadas. En este momento tan sagrado de nuestras vidas, entre los 55 y 75 años, cuando la sabiduría se convierte en nuestra guía, es vital recordar que la discreción puede ser el muro que protege nuestro espíritu. Hoy vamos a reflexionar sobre 9 aspectos que, según la palabra de Dios, conviene mantener en lo íntimo, porque cuando aprendemos a guardar en silencio lo que debe permanecer en secreto, nuestra paz se fortalece y nuestras relaciones también. Cada ser humano acumula con los años vivencias, recuerdos, confesiones profundas que, si se comparten sin discernimiento, pueden transformarse en cargas pesadas y dolorosas. La Biblia, con su ternura y firmeza, nos llama a la sensatez, a comprender que no todo lo que vivimos necesita ser expuesto. Hay verdades que deben ser preservadas en el santuario del corazón. Las sombras del pasado, si se entregan en manos erradas, pueden volverse cuchillos afilados. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 5, lo expresa con una seriedad solemne: no confíes ni en tu amigo más cercano, ni pongas tu esperanza en el que duerme a tu lado. Cuida tus labios, no digas palabra alguna. ¡Qué lección tan profunda! Incluso aquellos que amamos con toda el alma pueden, en momentos inesperados, usar nuestras confesiones en contra nuestra. Con los años entendemos que algunas heridas no necesitan ser reabiertas y que hay memorias que deben quedarse solo entre nosotros y Dios. El enemigo, maestro en engaños, se aprovecha cuando nos abrimos sin dirección divina. Aprovecha nuestra sinceridad mal dirigida para sembrar división, duda, culpa innecesaria. Lo que en su momento fue un error puede ser convertido en una condena si cae en los oídos equivocados. Es por esto que el Señor nos llama a ser cuidadosos, a pesar con sabiduría cada palabra, a elegir los momentos y las personas adecuadas para hablar. Observemos a Sansón, aquel hombre fuerte y escogido por Dios. Su historia es un reflejo doloroso del peligro de confiar en quien no deberíamos. Al compartir el secreto de su fortaleza con Dalila, selló su destino. En el libro de Jueces 16:17 se nos relata: le abrió todo su corazón y le dijo: nunca ha pasado navaja por mi cabeza, porque soy consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y me volvería como cualquier hombre. ¡Oh, cuán triste desenlace! Al confiar mal, perdió su poder, su visión, su propósito. Esta historia nos enseña que no todos están listos para guardar lo sagrado de nuestro interior. Muchos piensan que al hablar de sus errores pasados con cualquier persona encontrarán alivio, pero no es así. No todos están preparados para recibir nuestras confesiones con compasión. A veces, lo que encontramos en lugar de comprensión es juicio,
burla, rechazo. El apóstol Santiago, con un amor firme, nos dice en el capítulo 1, versículo 26, si alguien se cree devoto pero no controla lo que dice, se engaña a sí mismo y su devoción no vale nada. El lenguaje tiene un poder espiritual que va más allá de lo humano. Compartir nuestros tropiezos puede convertirse en un testimonio glorioso o en una carga que nunca podremos soltar. Cuando hemos vivido muchas tormentas y superado muchas pruebas, es natural querer contar lo que hemos atravesado. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos del Espíritu Santo para saber cuándo callar. Las Escrituras, en Eclesiastés 3:7, nos hablan de los tiempos. Hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando el Señor ha sanado nuestras heridas y nos ha dado una nueva esperanza, no es necesario volver al pasado una y otra vez. No le demos lugar al acusador que siempre busca recordarnos nuestras faltas. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron atrás. El apóstol Pedro, que caminó junto al Maestro, fue alguien que aprendió esta lección con dolor. Su temperamento impulsivo y sus palabras sin filtro lo metieron en problemas más de una vez. La negación de Jesús por parte de Pedro es una prueba evidente del poder que habita en nuestras palabras. En Mateo 26:74 leemos que, acorralado por el miedo y la presión, Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Justo en ese instante cantó el gallo. Aquel mismo Pedro, que había prometido con tanto fervor que jamás traicionaría a su Maestro, terminó atrapado por lo que había salido de su propia boca. Pero cuando se quebrantó con sinceridad, el Señor no lo desechó, sino que lo recibió, lo restauró y le hizo ver que su valor no estaba definido por sus fallas, sino por lo que el Espíritu Santo podía obrar aún en él. Hay una gran diferencia entre dar testimonio con un propósito divino y simplemente desbordar el corazón sin filtro alguno. Cuando el Señor nos permite atravesar tormentas y salir de ellas, podemos usar ese recorrido para alumbrar el camino de otros, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo, sabiendo cuándo hablar, qué decir y con quién compartirlo. En Proverbios 29:11 está escrito: «El necio deja salir todo su enojo, pero el sabio sabe calmarlo al final». No todo necesita ser contado, no todo debe ser revelado, no todos están listos ni llamados a conocer cada rincón de nuestro pasado. Hay momentos en que el silencio es una señal de que el alma ha sanado. Cuando una herida deja de mencionarse constantemente, es porque ha perdido dominio sobre nosotros. Muchas veces, hablar sin cesar de los errores cometidos indica que aún estamos aferrados al dolor. En cambio, cuando el alma encuentra reposo en el amor de Dios, comprendemos que nuestro verdadero valor no radica en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en lo que somos ahora por la gracia de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos recuerda: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas». Debemos tener presente que hay quienes se interesan por nuestras historias no para edificarnos, sino para criticar o difundir lo que no les pertenece. Nuestro amado Jesús fue constantemente cuestionado por los fariseos,
quienes buscaban motivo para condenarlo. Pero él jamás cayó en su juego. Cuando llevaron ante él a la mujer hallada en adulterio, su respuesta fue inesperada. No se dejó atrapar por la curiosidad de los demás, sino que simplemente pronunció: «El que esté sin pecado entre vosotros, que arroje la primera piedra». Juan 8:7. Ese momento nos revela que lo que realmente importa no es el pasado de alguien, sino lo que Dios puede hacer con su presente. En el camino de la fe es fundamental buscar la paz interior, actuar con sensatez y permanecer íntimamente unidos al Espíritu. Medir nuestras palabras con sabiduría nos libra de muchos sufrimientos innecesarios y nos mantiene en el centro de la voluntad divina. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». El pasado no puede reescribirse, pero sí podemos decidir cómo lo llevamos. Escoger con discernimiento qué compartir y qué reservar es señal de madurez espiritual. Como los árboles que extienden sus raíces en secreto bajo tierra para mantenerse firmes, así también nosotros debemos aprender que hay cosas que deben guardarse en el corazón. La verdadera libertad no consiste en contar cada aspecto de lo que fuimos, sino en vivir plenamente lo que estamos llamados a ser en este presente. Al final, nuestra historia no pertenece a quienes la escuchan ni a los que la juzgan. Está en las manos del Padre, que nos redimió para una nueva vida, donde el ayer ya no nos define y el porvenir le pertenece a Él. En su deseo de abrir el alma, el ser humano muchas veces se excede y revela lo que no conviene. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos enseña el valor del silencio, la prudencia al hablar y la importancia de guardar ciertos sueños en lo secreto. Hay palabras que deben madurar en lo íntimo antes de exponerse a la opinión pública. Proverbios 16:9 nos recuerda que el corazón del hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Eso nos enseña que, aunque tengamos anhelos y proyectos, es Dios quien sostiene el timón de nuestra historia. Por eso, no todos los planes deben ser anunciados con ligereza, pues no toda atmósfera es favorable para su crecimiento. En la vida de José, ese joven hijo de Jacob tan amado, hay una enseñanza que toca el alma con fuerza. Cuando revelamos lo que el Señor ha depositado en nuestro interior antes del tiempo señalado, las consecuencias pueden ser dolorosas. El Altísimo le mostró visiones llenas de promesa, pero al compartirlas con sus hermanos, en lugar de encontrar regocijo, encontró celos y rechazo. En Génesis 37, del versículo 5 al 8, se nos dice que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, quienes lo odiaron aún más. Les dijo: «Escuchen el sueño que he tenido. Estábamos en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y se mantuvo firme, mientras que las de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante la mía». Ellos respondieron: «¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? ¿Vas a gobernarnos?». Y lo aborrecieron aún más, no solo por sus sueños, sino también por sus palabras. Esta historia nos revela que aunque la visión venga del cielo, no todos tienen el corazón dispuesto
a recibirla con humildad. A lo largo del caminar, los anhelos pueden transformarse, pero el llamado a la reserva permanece intacto. No todos los oídos que escuchan están guiados por amor. Algunos son movidos por la envidia y sus palabras buscan sembrar confusión o frenar lo que Dios ya ha dispuesto. El apóstol Santiago nos alerta en su carta, capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de maldad. Cuando lo que ha nacido del Espíritu se divulga sin guía ni discernimiento, puede convertirse en blanco de oposición, en un motivo de desaliento. Nuestro amado Jesús, con una sabiduría divina, nos dejó el ejemplo. Aunque su misión era gloriosa, hubo momentos en que pedía silencio a quienes eran tocados por sus milagros. En Marcos 7:36 leemos: y les ordenó que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, más lo divulgaban. No era porque lo hecho no mereciera ser proclamado, sino porque cada manifestación tenía un tiempo divinamente señalado. Revelar los planes antes de tiempo puede levantar barreras innecesarias, y Cristo nos mostró que la prudencia no es debilidad, sino fuerza. Cuando se presentan los sueños en oración y se guardan en el rincón más profundo del alma, alejados de la mirada del mundo, florecen con mayor pureza. El Salmo 37, versículo 5 nos anima: entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. ¡Oh, qué gloriosa promesa! Porque no es en la aprobación de los hombres donde reposa nuestra esperanza, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Hablar sin esperar el tiempo señalado puede crear falsas expectativas, y eso no proviene del Espíritu. Guardar silencio no es falta de fe, sino señal de sabiduría espiritual. Nehemías nos ofrece otro ejemplo de esta verdad. Cuando recibió la carga de reconstruir Jerusalén, no se apresuró a contar lo que Dios había puesto en su corazón. En Nehemías de 2:2 leemos que se levantó de noche, acompañado solo por unos pocos, y no comunicó a nadie la obra que el Señor le había inspirado. No llevaba consigo más que la bestia en que cabalgaba. Esa prudencia le permitió evaluar la situación, buscar ayuda y enfrentar la oposición con estrategia santa. Hoy vivimos en tiempos donde la gente ansía aprobación, desea que sus planes sean conocidos y aplaudidos, pero el Maestro nos enseñó otra forma. En Mateo 6:6 nos dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este principio no solo es para la oración, sino para todo aquello que ha nacido entre lágrimas y fe. Cuando un propósito es verdaderamente de Dios, nada lo detendrá, pero cuando se expone antes del tiempo, pueden surgir conflictos que distraen del propósito eterno. La discreción es un don que permite seguir avanzando sin perder el rumbo. En Proverbios 25:11 encontramos esta joya. Como manzanas de oro en bandejas de plata es la palabra dicha en el momento oportuno. No se trata solo de lo que decimos, sino de cuánto y cómo lo expresamos. Los planes puestos en las manos del Altísimo y protegidos con sabiduría tienen más posibilidad de alcanzar su destino sin ser contaminados. Moisés, aquel escogido para liberar a Israel, supo desde temprano cuál era su llamado, pero al actuar antes del tiempo de Dios, tuvo que huir al desierto. El apuro
no trae bendición. Solo el andar bajo la guía del Espíritu nos asegura la victoria. Éxodo 2, 14 a 15 nos revela una escena llena de humanidad y temor. ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros?, le dijeron a Moisés. ¿Acaso pretendes quitarme la vida como lo hiciste con el egipcio? Y al oír esto, Moisés se llenó de temor porque comprendió que el asunto ya era conocido. Cuando Faraón se enteró, intentó acabar con él, y Moisés tuvo que huir, refugiándose en la tierra de Madián. Pasaron 4 décadas antes de que, desde una zarza que ardía sin consumirse, el mismo Dios lo llamara. Ese fue el momento divinamente señalado en el que su destino comenzó a cumplirse. Esta historia sagrada nos enseña que no basta con tener un llamado. Es imprescindible caminar en el tiempo perfecto de Dios bajo su dirección. Revelar un propósito antes del momento adecuado puede traer consecuencias que no hemos previsto. La sabiduría de lo alto nos enseña que hay revelaciones que deben permanecer en secreto hasta que llegue la hora de su manifestación. En el viaje de la fe hay aprendizajes que solo se adquieren con la paciencia del tiempo. Guardar silencio no es señal de cobardía, sino de una confianza completa en que el Señor es quien abre caminos y cierra puertas cuando corresponde. En el relato de Esther, vemos cómo callar puede ser una estrategia santa. Antes de revelar su identidad y rogar por su pueblo, supo esperar. Esther 2:10 nos dice: Esther no había declarado cuál era su nación ni su linaje, porque Mardoqueo le había pedido que lo mantuviera en secreto. Esa prudencia le permitió hallar gracia ante el rey y actuar con inteligencia celestial. Cada relato de las Escrituras encierra un principio eterno. Aquello que se guarda en el corazón y se entrega a Dios florece con mayor certeza. No todo debe ser hablado, no todo debe ponerse a la vista de todos. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. En esa sabiduría se protege lo que el Señor ha sembrado en el alma. El dinero, desde tiempos lejanos, ha sido causa de muchas divisiones. No es el oro el que contamina, sino lo que el corazón humano hace con él y cómo se habla de él. Las Escrituras nos recuerdan que prudencia y sabiduría son necesarias en asuntos materiales. Proverbios 21:23 declara: quien cuida sus palabras y su lengua, protege su alma de sufrimientos. Esta palabra nos llama a cuidar lo que decimos, sobre todo en lo económico, porque dar demasiada información puede provocar celos, atraer miradas codiciosas o generar inseguridad. En la vida de Job vemos cómo la abundancia puede despertar juicios errados. Job era un siervo justo, honraba a Dios y poseía grandes riquezas. Pero cuando fue probado y lo perdió todo, sus amigos no le ofrecieron consuelo, sino acusaciones. Job 4:7-8 dice: reflexiona, ¿cuándo ha perecido el inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Según lo que yo he visto, los que siembran injusticia, eso mismo cosechan. Este juicio injusto revela que lo que otros saben de nosotros puede volverse motivo de críticas sin razón. El dinero puede causar tanto admiración como rencor. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos muestra cómo la riqueza mal usada lleva al desastre. El hijo menor reclamó su parte y la derrochó confiado en su fortuna, pero cuando se quedó sin nada, también perdió a quienes estaban con él solo por interés. Lucas 15,
14, dice: «Cuando lo había malgastado todo, vino una gran escasez en aquella región y empezó a sentir necesidad». Esta historia deja en claro que el dinero no solo debe ser administrado con sabiduría, sino también con discreción. A menudo, quienes rodean en tiempos de abundancia desaparecen cuando todo falta. Los tesoros de esta tierra son pasajeros, pero las heridas causadas por hablar de ellos sin cuidado pueden permanecer. La Biblia nos advierte sobre la envidia como una fuerza peligrosa que puede levantarse cuando se comparte sin discernimiento lo que se posee. He observado con el corazón estremecido cómo el esfuerzo humano y la destreza en las obras frecuentemente provocan celos y rivalidades entre las personas. Qué trágico es ver cómo el espíritu se aflige por cosas tan vanas. La envidia ha sido semilla de divisiones, de heridas profundas y hasta de traiciones. Por eso, queridos míos, es sabio guardar en reserva ciertos detalles sobre nuestras finanzas. Recordemos al pobre Judas Iscariote, cuya historia está escrita como advertencia para nuestras almas. Él, encargado del dinero entre los discípulos, permitió que el deseo por riquezas lo cegara. Mateo nos relata en el capítulo 26, versículos 14 y 15, que fue a los líderes religiosos y les ofreció entregar al maestro por unas cuantas monedas. «¿Qué me daréis?», preguntó, y así, por 30 piezas de plata, vendió al Salvador. Qué claro nos habla este pasaje sobre los peligros de anteponer el dinero al amor, a la fidelidad, al llamado divino. A veces, quienes están más cerca de nosotros pueden ser tentados por la codicia si conocen demasiado sobre lo que poseemos. La palabra nos llama a la prudencia. En Proverbios 22:3 se nos enseña con sabiduría celestial: el que es sabio ve el peligro y se aparta. El ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. No se trata de vivir con temor, sino de caminar con discernimiento. A lo largo de la historia sagrada, el Señor nos ha mostrado que el verdadero tesoro no se halla en lo material, sino en una fe firme y constante. En Mateo 6, del 19 al 20, Jesús nos habla con ternura: «No acumuléis riquezas en la tierra, donde todo se corrompe y los ladrones pueden entrar. Haced, más bien, tesoros en el cielo, donde nada se pierde ni nadie roba». ¡Oh, qué llamado tan hermoso! Que no pongamos nuestra identidad ni nuestro valor en lo que tenemos, sino en lo que somos en Él. Lo importante no es cuán grande sea nuestra cuenta, sino cuán sabia y agradecida sea nuestra administración. El carácter se revela en cómo manejamos lo que Dios nos confía y en cómo hablamos de ello. Ser discretos no es señal de desconfianza, es reflejo de sabiduría celestial. Es comprender que lo temporal es frágil y que la madurez espiritual sabe cuándo hablar y cuándo callar. Pablo, en su carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, nos recuerda: el amor al dinero es la raíz de muchos males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han sido heridos por muchos dolores. No es el dinero el enemigo, es el lugar que le damos en el corazón. Es la exposición innecesaria que puede abrir puertas al conflicto, al ego, a la tentación. El Padre Celestial suple con amor cada una de nuestras necesidades. Filipenses 4.
19 lo afirma con certeza. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan dulce! Podemos confiar plenamente en que Él no permitirá que nos falte nada. No hay necesidad de revelar más de lo necesario, especialmente si quienes nos rodean pueden interpretar mal o con envidia lo que compartimos. La bendición financiera es un regalo cuando se recibe con humildad y se administra con gratitud. Pero, si se convierte en tema constante de conversación, puede atraer cargas que no esperábamos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el bienestar real no se mide por la abundancia, sino por nuestra relación con Dios y por la sabiduría con que usamos lo que se nos ha dado. En Proverbios 11:28 encontramos esta joya. El que pone su confianza en las riquezas caerá, pero los justos florecerán como ramas verdes. Nuestra estabilidad, amados, no nace del oro ni de la plata, sino de nuestra fe en aquel que guía nuestros pasos. En cada etapa de la vida, la prudencia al hablar es una virtud poderosa. No todo debe ser dicho, no toda verdad debe ser divulgada sin medida. La palabra resalta la discreción como una expresión de fe en el Dios que guarda y cuida. El Salmo 102, que dice: el hombre bueno tiene compasión y presta, y maneja sus asuntos con sabiduría. Saber cuándo abrir la boca y cuándo guardarla es tan valioso como cualquier riqueza. La paz y la seguridad se alcanzan más con discernimiento que con fortunas. La Biblia revela que el dinero puede ser usado para bendecir, pero también puede convertirse en fuente de tormentas cuando se maneja sin cuidado. Ser reservado en asuntos financieros no es cobardía, es madurez, es proteger el corazón y los propósitos divinos, asegurándose de que la bendición no se convierta en tropiezo cuando otros escuchan lo que no necesitan saber. El Señor nos invita a ser responsables con aquello que pone en nuestras manos y a ser humildes cuando hablamos de lo que poseemos, porque la verdadera abundancia no radica en lo material, sino en esa paz profunda que solo se encuentra cuando depositamos toda nuestra confianza en Él. La familia, ese hermoso regalo divino, también puede ser el escenario de batallas internas que desafían nuestro entendimiento y paciencia. Cada hogar tiene sus momentos difíciles, diferencias de opinión, tensiones que surgen sin previo aviso, y es allí donde el carácter se prueba. La manera en que enfrentamos estas tensiones revela si permitimos que se transformen en oportunidades para madurar o si las dejamos echar raíces de dolor que se propagan sin control. Las Escrituras insisten en que el amor y la discreción son esenciales para conservar la armonía en el hogar. Proverbios 11:13 nos recuerda: el que anda contando todo descubre lo que debía ser guardado, pero el de corazón leal mantiene la confidencialidad. Hay cosas que pertenecen únicamente al entorno familiar, y sacarlas a la luz delante de personas externas puede causar más heridas que soluciones. El enemigo conoce bien el poder que tiene una familia unida, y por eso busca sembrar divisiones usando uno de sus instrumentos favoritos, la lengua. Una sola palabra, dicha sin pensar, puede provocar heridas que perduran por generaciones. Santiago capítulo 3 lo dice claramente: aunque la lengua sea pequeña, tiene poder para encender un incendio.
No se necesita un gran conflicto para causar estragos. Basta con permitir que una situación interna llegue a oídos que no pertenecen al hogar. Cuando los problemas se discuten fuera del círculo familiar, se quiebra la confianza y se abre la puerta a malos entendidos y consejos mal dirigidos. La Biblia está llena de ejemplos que nos advierten sobre esto. Recordemos a José y sus hermanos. En Génesis 37:4 leemos: cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ellos, lo odiaron y no podían hablarle con tranquilidad. Lo que empezó como una muestra de afecto preferencial terminó en una traición alimentada por la envidia y el resentimiento. El corazón herido de los hermanos de José los llevó a venderlo como si no tuviera valor. Así de lejos puede llegar el daño cuando no se manejan bien las emociones dentro de casa. Por eso, proteger la paz familiar es una responsabilidad espiritual. No todo desacuerdo debe ventilarse, ni todo problema merece ser comentado fuera del círculo íntimo. No es en la aprobación de otros donde encontraremos sanidad, sino en enfrentar los conflictos con amor, guiados por el Espíritu Santo. El mismo Jesús nos enseñó en Mateo 18:15: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. El primer paso siempre es el diálogo sincero, no el escándalo público. Cuando se cultiva ese ambiente de comunicación honesta dentro del hogar, se cierran las puertas a las heridas duraderas. Las Escrituras también nos alertan sobre el peligro de difundir rumores. En Éxodo 23:1, el Señor ordena: no propagues rumores falsos, ni te unas a los impíos como testigo falso. Con demasiada frecuencia, los conflictos se intensifican no por su causa original, sino por la manera en que se cuentan. Una historia relatada fuera de contexto puede desatar juicios equivocados y consejos que terminan profundizando la división en lugar de sanar. Quien escucha desde fuera no conoce todos los matices, no ha vivido la situación, y así, palabras inocentes pueden convertirse en cuchillos que separan. Las diferencias dentro de la familia son parte de la vida, pero cómo se manejan es lo que marca si el hogar se convierte en un refugio de fortaleza o en un campo de ruinas. Proverbios 17:9 nos muestra una verdad profunda. Quien decide cubrir una falta está buscando mantener la amistad, pero quien la expone al mundo termina alejando a quien antes era cercano. No se trata de cerrar los ojos ante los errores, sino de actuar con sabiduría divina, con un corazón lleno de compasión que no necesita exponer las fragilidades de los demás para sentirse justo. La familia es el lugar sagrado donde se reflejan nuestras luces y sombras. Es también el escenario donde el amor del Espíritu Santo puede brillar con más fuerza. Cuando dejamos de buscar culpables y comenzamos a buscar el perdón, nuestro hogar se convierte en un santuario donde cada alma puede desarrollarse sin miedo al juicio humano. Desde tiempos antiguos, la relación entre hermanos ha revelado lo mejor y lo peor de nuestra condición. El relato de Esaú y Jacob es un claro ejemplo de cómo el silencio, el dolor guardado y la falta de diálogo pueden separar incluso a los que nacieron para caminar juntos. En Génesis 27:41 se relata cómo Esaú, herido por la bendición que Jacob recibió, se llenó de odio y juró en su corazón
quitarle la vida a su hermano. Ese rencor fue una carga que los separó durante años, hasta que la gracia de Dios permitió que volvieran a mirarse sin miedo. La restauración no vino por medio de otros, sino cuando ambos permitieron que el amor divino tomara el lugar del resentimiento. Honrar a la familia con respeto es una muestra de crecimiento espiritual. Efesios 4, 31, 32 nos invita a dejar atrás la amargura, la furia, los gritos y las palabras dañinas para vestirnos de ternura, de compasión y perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. No estamos llamados a ventilar los errores de quienes amamos, sino a practicar la misericordia y a fijar nuestra mirada en la gracia que cubre nuestros propios pecados. El hogar es la primera escuela donde aprendemos a vivir según los valores del reino. Si cuidamos la armonía en nuestras casas, dejamos una herencia de amor y entendimiento que impactará más allá de nuestra generación. Deuteronomio 6, 7 nos recuerda que las palabras del Señor deben estar grabadas en nuestro corazón y que debemos enseñarlas a nuestros hijos en todo momento. Cuando estemos en casa, al salir, al acostarnos y al despertar. Lo que se enseña con hechos queda sembrado en el alma de quienes nos observan. Si los hijos crecen viendo que los conflictos se resuelven con sensatez y cariño, imitarán esa misma actitud. Pero si presencian discusiones llevadas fuera del hogar, aprenderán a reproducir divisiones y desconfianza. La discreción es una protección contra el caos. Toda palabra que salga de nuestra boca sobre los asuntos familiares debería pasar por el filtro del discernimiento. Proverbios 10, 19 lo dice con claridad. Donde abundan las palabras, no falta el pecado, pero el que sabe guardar silencio demuestra entendimiento. No todo debe compartirse, no todo debe conversarse con quienes no pertenecen al núcleo familiar. La serenidad se construye en el silencio prudente, en la elección consciente de cuidar la unidad por encima del deseo de ser comprendido por los de afuera. La palabra de Dios establece principios firmes para quienes anhelan un hogar en armonía. Cada acto, cada palabra, cada decisión influye en la fortaleza o en la fragilidad de las relaciones familiares. La verdadera sabiduría no está en imponer una razón, sino en decidir preservar la comunión. Cuando el deseo de restaurar supera la necesidad de quejarse, reflejamos el amor que Dios derramó sobre nosotros. Colosenses 3:13 lo afirma con ternura. Sean pacientes los unos con los otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónense como Cristo los perdonó. Los conflictos vendrán, pero la forma en que los enfrentamos determina el destino de nuestra familia. La prudencia al hablar es el muro que impide que los desacuerdos se transformen en heridas incurables. Cuando el amor reina, el hogar se convierte en un refugio sagrado donde cada uno puede descansar, sanar y sentirse en paz. Las palabras tienen un poder que muchas veces subestimamos. Aquello que se comparte en confianza puede volverse un dardo cuando cae en oídos que no saben manejarlo con sensibilidad. Las áreas vulnerables de nuestros seres queridos deben resguardarse con sabiduría, pues no todos los que escuchan lo hacen con un corazón puro. La palabra de Dios nos advierte sobre el peligro de abrir demasiado lo que guardamos en el alma.
porque la naturaleza caída del hombre no siempre responde con misericordia. Mateo 7:6 nos recuerda con profunda claridad: no entreguen lo sagrado a los perros, ni lancen sus joyas a los cerdos, no sea que las pisoteen y, al volverse, los despedacen. Hay cosas que son demasiado preciosas para ponerlas en manos equivocadas. No todo lo que Dios nos da para lo íntimo debe ser compartido con cualquiera. La sabiduría no es desconfianza, es un escudo que protege lo santo. Hay personas que pueden recibir con ternura y comprensión lo que nace del corazón, pero también existen quienes toman esa vulnerabilidad y la transforman en una trampa, una crítica o un arma para herir. Recordemos lo que vivió Sansón. En Jueces 16:17 leemos cómo le abrió su alma a Dalila. Le confió su mayor secreto y le dijo: «Nunca una navaja ha pasado por mi cabeza, porque he sido nazareo desde el vientre de mi madre. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí y me volvería débil como cualquier otro hombre». Su sinceridad fue mal dirigida y el resultado fue su derrota. Dalila nunca tuvo intenciones puras. Escuchó, pero no con amor, sino con una agenda. Usó esa verdad para traicionarlo. ¿Cuánto dolor causa confiar en quien no honra lo que escucha? El alma humana busca ser entendida, buscan alivio en medio de la carga. Pero esa necesidad no puede sobreponerse al discernimiento. No todos están preparados para recibir un corazón abierto, ni tienen la madurez para responder con misericordia. En Santiago 1:19 se nos exhorta: «Amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse». El silencio, ese silencio lleno de gracia, muchas veces es el muro más seguro frente a la tormenta que una palabra mal entregada puede desatar. Veamos al Maestro. En Getsemaní, en esa noche oscura del alma, Jesús no llevó a todos consigo, escogió a 3. Mateo 26, 37, 38 nos dice que llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir una angustia profunda. Les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Aún así, ni ellos comprendieron la intensidad de su dolor, y cuando más necesitaba compañía, lo dejaron solo. Eso nos enseña que no todos pueden cargar con la profundidad de nuestras batallas. A veces la fortaleza está en guardar silencio y volcar el corazón únicamente ante Dios. El adversario siempre merodea, buscando aprovecharse de los momentos de debilidad. Quiere sembrar confusión, desánimo, divisiones. Por eso, la discreción es un arma poderosa en las manos del creyente. Proverbios 13:3 lo afirma con firmeza: «El que cuida su boca protege su vida, pero el que habla sin control sufrirá las consecuencias». El peligro no reside solo en lo que se dice, sino en a quién se le confía. Hay personas que se muestran cercanas, pero no conocen la lealtad. Hay oídos que aparentan interés, pero lo que escuchan lo llevan a otros con intenciones torcidas. La palabra nos instruye sobre la importancia de rodearnos de quienes forjan y afilan nuestro carácter. Proverbios 27:17 dice: «El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con su amigo». No todos merecen conocer las profundidades de nuestra alma. Hay momentos en que lo más sabio es callar, doblar rodilla y buscar el consejo del Altísimo
antes de compartir lo que aún no ha sido sanado, porque el carácter se manifiesta en la forma en que una persona trata lo que escucha. El chisme, la murmuración y la falta de discreción son señales de un corazón inmaduro, frágil y peligroso. Proverbios 20:19 nos advierte: el que anda murmurando revela secretos, no te juntes con el que habla de más. Discernir a quién abrir el alma es un acto de sabiduría. En los días de prueba, cuando las fuerzas parecen agotarse, la verdadera fuente de fortaleza es el Señor. Él es quien escucha sin condenar, quien ve sin juzgar, quien consuela y restaura. Salmos 34, 17, 18 nos da esta promesa viva. Claman los justos, y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. No hay lágrima que Él no vea, ni herida que no pueda sanar. Pero cuando se habla sin discernir, las consecuencias pueden ser profundas. Hay palabras que, una vez dichas, no pueden retirarse. Hay secretos que, al ser revelados, ya no encuentran abrigo. La discreción no es debilidad, es sabiduría que se viste de gracia. Y el dominio propio en lo que se dice es la marca de una vida guiada por el Espíritu. Proverbios 17, 27 nos recuerda que quien mide sus palabras demuestra sabiduría. El hombre sensato actúa con cautela. No siempre el anhelo de ser escuchados debe imponerse a la necesidad de cuidar el alma. Las Escrituras están llenas de relatos de quienes padecieron por hablar más de lo necesario o por confiar en personas equivocadas. El caso de Judas es uno de los más impactantes. Nuestro Señor, sabiendo que no todos los que le rodeaban eran fieles, no impidió que se cumpliera lo que debía suceder. En Lucas 2:48 leemos: entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La herida no vino de un extraño, sino de quien había compartido el camino con él. Las palabras tienen el poder de edificar o de destruir. Por eso no todo debe contarse, ni toda lucha interior debe exponerse a quienes no tienen la capacidad de comprenderla. La discreción es una muralla que nos guarda de sufrimientos innecesarios. El Salmo 141:3 dice: Señor, pon un vigilante en mi boca, cuida la entrada de mis labios. No se trata de vivir escondidos, sino de tener sabiduría para discernir en quién depositamos lo que llevamos en el corazón. La sabiduría no radica en contarlo todo, sino en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La discreción protege del engaño, defiende del juicio y mantiene lejos el desaliento. Cada palabra reservada con sabiduría es una victoria sobre la imprudencia, y cada confidencia que se entrega solo a Dios es una expresión de fe en que solo Él puede comprender, sanar y restaurar. La relación con nuestro Dios es un tesoro que no debe mostrarse para recibir aprobación humana. La palabra enseña que la fe no es para exhibirse, sino para vivirse profundamente en el corazón con el Creador. Lo que se experimenta en la intimidad con Dios debe mantenerse con respeto, sin necesidad de hacerlo público para ser validado por otros. En Mateo 6:6 está escrito: pero tú, cuando vayas a orar, entra a tu habitación, cierra la puerta
y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La verdadera espiritualidad no se define por lo que se expresa en voz alta, sino por lo que se vive en lo escondido, lejos de miradas humanas. A lo largo de los siglos, muchos han usado la fe como una exhibición, en lugar de un encuentro real con el Dios viviente. Jesús confrontó a los fariseos por esa actitud, ya que buscaban aplausos en lugar de transformación. En Mateo 23:5 dijo: «Todo lo hacen para ser vistos por los hombres». Su devoción era superficial, carente de una conexión genuina con el Padre. No era fe verdadera, sino una actuación de piedad, mientras sus corazones estaban lejos de la verdad. La fe real no necesita proclamarse para existir. La comunión con Dios no depende de la mirada de los demás, sino de la entrega del corazón. No importa cuántas palabras se digan frente a otros, sino cuán profundo es el compromiso en lo íntimo. Lucas 18, del 10 al 14, nos cuenta sobre dos hombres que fueron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo hablaba en voz alta, exaltando sus méritos, mientras el publicano, con sencillez, pedía perdón. Jesús declaró que fue el publicano quien salió justificado. Las apariencias no tienen valor si el corazón no está alineado con Dios. Las experiencias espirituales son perlas del cielo que no siempre deben compartirse con quienes no las pueden valorar. El vínculo con Dios es personal, sagrado, único. En 2 Corintios 12, del 2 al 4, Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo y haber oído cosas que no se pueden contar. No intentó explicarlas, ni buscó reconocimiento por ello. Comprendía que algunas revelaciones pertenecen solo al alma, no al espectáculo. El silencio en la vida espiritual no es falta de fe, sino madurez del espíritu. Lo que tiene verdadero valor se guarda con cuidado. Orar, meditar en la palabra y buscar a Dios deben ser hábitos constantes, no para mostrarlos, sino para alimentar el fuego interior que nos une a Él. El Maestro nos advierte con ternura en Mateo 6:1. Cuídense de no hacer actos de justicia delante de los hombres con la intención de ser admirados por ellos. De lo contrario, no recibirán recompensa de su Padre Celestial. ¡Oh! ¡Cuánto insiste el Espíritu en recordarnos esto! La fe verdadera, esa que nace del corazón tocado por la gracia, no requiere pruebas visibles. Cuando alguien busca aprobación por su vida espiritual, pierde de vista el corazón de la relación con el Señor. Lo auténtico no se halla en lo que se aparenta, sino en lo que se experimenta, en lo más profundo del alma. ¿Cuántas veces se alza la voz en alabanza mientras el corazón está lejos de Dios? Él mismo lo dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». La fe no consiste en discursos elocuentes, sino en una entrega sincera a la voluntad del Altísimo. Nuestro amado Jesús nos mostró el camino. No hacía alarde de su comunión con el Padre. Se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 nos dice: «Pero Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba». No buscaba el aplauso del mundo, sino la intimidad del Padre. ¡Qué lección tan preciosa! La oración no fue hecha para el espectáculo, sino para el encuentro sagrado entre el alma y su Creador. Hay revelaciones del Espíritu
que no deben ser expuestas a todos. Algunas verdades son tan profundas que solo pueden ser compartidas con el cielo. María, la madre de nuestro Salvador, guardaba las promesas en su interior. Lucas 2:19 lo relata así: María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No buscaba que los hombres la entendieran. Ella sabía que lo de Dios llega en su momento justo. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando uno camina en secreto con Dios, lejos de la necesidad de ser reconocido. El deseo de llamar la atención puede convertirse en una trampa que impide una relación genuina con el Espíritu. Pero cuando se vive la fe en humildad, sin anunciarla a los cuatro vientos, se fortalece lo más profundo del ser. Salmo 91 nos promete: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de figurar delante de los hombres, sino de ser íntimos del Dios eterno. El bullicio del mundo puede ensordecer la voz del cielo, pero en el silencio, en ese espacio secreto donde el alma se rinde, ahí resuena la verdad de Dios. Recordemos a Elías. En 1 Reyes 19:12 no encontró a Dios en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. ¡Qué gloria escondida en lo sencillo! El Señor no se revela en el espectáculo, sino en la profundidad de lo íntimo. Lo que a los hombres impresiona, a Dios no lo conmueve. Él mira el corazón. 1 Samuel 16:7 declara con firmeza: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. No importa cuántas palabras elevemos en público, ni cuántas acciones visibles realicemos. Lo que tiene verdadero peso en el cielo es esa relación escondida con el Padre. El testimonio de una vida vivida en amor es más poderoso que 1000 sermones. Tito 2:7 nos invita: muéstrate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. Cuando vivimos conforme al amor divino, nuestra vida se convierte en un reflejo claro del Espíritu. Las palabras pueden fallar, pero los frutos no engañan. Gálatas 5:22-23 describe esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Quien ha sido transformado por el fuego del Espíritu no necesita anunciarlo, porque su vida entera lo grita en silencio. No todas las experiencias con Dios deben compartirse. Hay momentos santos entre el alma y el cielo que son para ser guardados con celo. Revelaciones que solo el Espíritu y tú comprenden. Y al mantener la fe en discreción, se protege de quienes no están listos para entenderla. Jesús dijo en Mateo 13:11: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. La fe es un tesoro que no debe ser exhibido ante quienes no pueden recibirlo. La verdadera paz, la fortaleza que sostiene el alma, no viene de los aplausos del mundo, sino de esa dulce comunión con el Creador. Cuando mantenemos nuestra relación con Él en el secreto, esa relación se vuelve más profunda y firme, sin depender jamás de la mirada ajena. Isaías 26:3 nos recuerda que Dios mantendrá en perfecta paz a quien se mantenga firme en su pensamiento hacia Él, porque ha puesto su confianza en Él. La verdadera estabilidad en una vida rendida a Dios no se encuentra en ser notado por los demás,
sino en habitar constantemente en su presencia. No son las palabras las que mueven el cielo, sino la fe viva que se manifiesta en la forma en que andamos. Guardar silencio no significa falta de fe que, al contrario, es una señal de que confiamos en que lo que el Señor ha depositado en nosotros no necesita ser mostrado para que sea verdadero. Cuando hay una relación real con el Espíritu Santo, no hace falta estar proclamándola. Se nota en cómo tratamos a los demás, en nuestras decisiones diarias, en el caminar constante hacia su voluntad. Muchas veces no valoramos el peso que tienen nuestras palabras. Aquello que se comparte con el corazón abierto puede volverse en nuestra contra si cae en oídos que no han sido preparados para recibirlo con madurez. Las zonas más frágiles de nuestra alma deben ser protegidas con sabiduría, porque no todos tienen buenas intenciones al escuchar. La palabra nos advierte sobre esto. Mateo 7, 6 lo dice con claridad: no deis lo santo que a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros. Cuando hablamos sin discernimiento, corremos el riesgo de que lo que es sagrado para nosotros sea despreciado o mal utilizado. Ser prudente no es ser desconfiado, es caminar con sabiduría celestial. Existen personas que pueden escuchar con un corazón compasivo, pero también hay quienes toman nuestras palabras como armas para manipular o herir. ¿Acaso no lo vemos en la historia de Sansón? En Jueces 16 y 17 se nos muestra cómo, al confiarle su secreto a Dalila, le abrió por completo su alma. Le dijo: nunca ha pasado navaja por mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, perderé mi fuerza, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Esa confianza mal puesta lo llevó directo a la ruina. Dalila no lo amaba, solo buscaba su caída y usó lo que él compartió en intimidad para traicionarlo. Oh, cuántos dolores se podrían evitar si guardáramos el corazón con más cuidado. Todos deseamos ser entendidos, encontrar un oído que nos escuche con sinceridad, pero no podemos permitir que ese anhelo nos haga olvidar la prudencia. No todos están listos para manejar nuestra vulnerabilidad. Santiago 1:19 nos exhorta: mis queridos hermanos, cada uno debe estar dispuesto a escuchar, ser lento para hablar y lento para enojarse. A veces, el silencio es el escudo más fuerte que tenemos frente al dolor que puede causar una palabra mal colocada. Jesús mismo nos da el ejemplo. En el huerto de Getsemaní, en ese momento de angustia extrema, no llevó a la multitud con él, solo a Pedro, Santiago y Juan. Mateo 26, 37, 38 dice: comenzó a sentir tristeza y angustia profunda. Entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Incluso ellos, los más cercanos, no pudieron comprender completamente el sufrimiento que él cargaba, y cuando más los necesitaba, se quedaron dormidos. ¡Qué lección tan profunda! No todos están preparados para cargar con lo que llevamos por dentro. A veces, la mayor fuerza está en quedarnos a solas con Dios y abrirle a Él, solo a Él, el corazón entero. El enemigo siempre buscará aprovechar nuestras debilidades. Querrá sembrar confusión, desánimo, división,
Pero hay un arma poderosa que se llama discreción. Proverbios 13:3. Lo dice con fuerza. El que guarda su boca protege su vida. El que habla de más se arruina. No se trata solo de lo que decimos, sino de a quién se lo decimos. Hay quienes aparentan cercanía, pero su fidelidad no es verdadera. Hay quienes fingen interés solo para llevar nuestras palabras a otros con intenciones ocultas. Por eso, la Escritura nos instruye a rodearnos de personas confiables, personas que caminen en la luz, que vivan por el Espíritu, que honren lo que viene de Dios. Proverbios 27:17 nos revela que así como el hierro afila al hierro, así también una persona afina y pule el corazón de su amigo. Pero no todos merecen tener acceso a lo más profundo del alma. Hay instantes en los que lo más sabio es guardar silencio, inclinar el rostro en oración y permitir que sea el Espíritu Santo quien indique cuándo y con quién compartir lo que se lleva por dentro. El modo en que alguien administra la confianza de otro habla mucho más que 1000 palabras. La murmuración, la imprudencia, el hablar sin filtro son señales de un corazón aún sin formar, que puede causar daño incluso sin intención. En Proverbios 20:19 se nos advierte con claridad: el chismoso revela los secretos, y por tanto, no te acerques a quien no sabe controlar su lengua. No todos son tierra fértil para sembrar las confidencias del alma, y la sabiduría del cielo consiste precisamente en distinguir quién es digno de confianza y quién no lo es. Cuando el alma tiembla en medio de la tormenta, cuando el corazón parece desmoronarse, solo Dios es el refugio que no falla. Él escucha sin condenar. Él sostiene cuando las fuerzas ya no dan para más. En los Salmos 34, del 17 al 18, leemos que el Señor atiende el clamor de los justos, los libra de sus tribulaciones y se hace cercano a quienes tienen el corazón hecho pedazos. Es a ellos, a los quebrantados, a quienes Él mismo restaura. No hay peso que no pueda cargar, no hay herida que no pueda sanar, pero cuando hablamos sin sabiduría, cuando dejamos escapar lo que aún no ha sido sanado por Dios, podemos abrir puertas al dolor innecesario. Hay palabras que, una vez que salen, ya no pueden recogerse. Hay verdades que, al revelarse antes de tiempo, pierden su protección. Ser discreto no es ocultar, es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El dominio propio en lo que se dice es una manifestación clara de una madurez guiada por el Espíritu. Proverbios 17:27 lo dice de manera hermosa: quien modera su hablar demuestra sabiduría, y quien mantiene su espíritu sereno muestra entendimiento. Anhelar ser comprendido es humano, pero no puede estar por encima del llamado a proteger el alma. Las Escrituras nos muestran muchos casos de personas que, por hablar más de la cuenta, enfrentaron consecuencias dolorosas. Judas, uno de los discípulos más cercanos, fue quien entregó a Jesús. Él no era un extraño, era parte del círculo. Y aún así, el Maestro, sabiendo todo, no lo detuvo. Lucas 22:48 recoge el momento en que Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. La traición no vino del enemigo, vino de un rostro familiar. Las palabras pueden ser bálsamo o pueden ser lanza. Por eso,
No todo se debe decir. No toda lucha debe exponerse, especialmente si quien escucha no tiene la capacidad de comprender desde el espíritu. La prudencia es escudo que protege del juicio, de la crítica, del desaliento innecesario. En Salmos 141, 3, el salmista ruega: pon guarda a mi boca, oh Señor, vigila la puerta de mis labios. Y no se trata de vivir en aislamiento o desconfianza, sino de caminar con discernimiento, escogiendo con cuidado quién merece tener acceso a las partes sagradas del alma. La sabiduría verdadera no se ve en quien habla mucho, sino en quien sabe cuánto es mejor callar. La discreción es un muro protector, protege de la traición, del malentendido, del escarnio. Cada vez que elegimos guardar algo solo entre nosotros y Dios, estamos afirmando nuestra fe en que solo Él tiene el poder de comprender sin herir, de corregir sin aplastar, de escuchar sin usar lo escuchado en contra nuestra. Hay victorias silenciosas que se conquistan cada vez que decidimos no responder, no explicar, no justificar. El silencio guiado por el Espíritu es más elocuente que 1000 discursos. Y cuando elegimos depositar nuestros secretos más delicados en el corazón del Padre, estamos diciendo que confiamos plenamente en su fidelidad. Él nunca traiciona. Él nunca expone para avergonzar. Él solo revela para sanar. Pero tú, cuando te acerques a hablar con tu Padre, entra en el lugar más íntimo de tu casa. Cierra la puerta con suavidad y allí, en el silencio, habla con tu Padre Celestial, que habita en lo escondido. Y Él, que ve más allá de lo visible, te dará recompensa a su manera, a su tiempo. La esencia de la vida espiritual no se revela con palabras fuertes ni gestos vistosos, sino en la profundidad de lo vivido a solas con Dios, lejos de las miradas ajenas. A través de los siglos, ha habido quienes han convertido su fe en un espectáculo, usando la religión como vitrina en lugar de buscar la verdadera comunión con el Creador. Jesús denunció esa postura en los fariseos, que preferían el aplauso del público a la transformación del alma. En Mateo 23:5 afirmó: todo lo hacen para ser vistos por los demás. Su devoción era un disfraz, no una relación sincera. No era una entrega del corazón, sino una actuación para obtener aprobación. La fe no requiere altavoces para ser verdadera. El vínculo con el cielo se forja en lo profundo del corazón, no en el ruido de las multitudes. No es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad de la entrega en lo secreto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14, se cuenta la historia de 2 hombres que subieron al templo. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El primero oraba en voz alta, alabando su propia virtud, mientras el segundo, con el rostro inclinado, solo pedía compasión. Fue este último, dijo Jesús, quien regresó justificado. No es el espectáculo lo que conmueve el corazón de Dios, sino la humildad sincera de quien reconoce su necesidad. Hay vivencias con el Espíritu que son tan profundas que no deben ser compartidas con cualquiera. El trato con Dios es íntimo, es único. Pablo, en 2 Corintios 12, 2:4, relató cómo fue llevado hasta el tercer cielo y escuchó palabras que no podía repetir. No trató de explicar lo que experimentó, ni buscó honores por ello. Comprendía
que hay tesoros del alma que no están hechos para el aplauso, sino para el silencio reverente. Callar en la vida espiritual no es falta de fe, es señal de profundidad. Cuando algo es sagrado, se guarda con esmero. La oración, la meditación y la búsqueda de Dios deben ser continuas, pero no para mostrarlas como trofeos, sino como alimento del alma. En Mateo 6:1, la palabra nos advierte: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de otros para ser admirados. Si lo hacen, no recibirán recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando la fe es auténtica, no necesita adornos exteriores. Aquellos que desean ser reconocidos por su vida espiritual terminan perdiendo de vista lo más importante: la relación con el Padre. La autenticidad no se mide por lo visible, sino por lo que se vive cuando nadie más está mirando. La Escritura nos alerta sobre el peligro de aparentar. Personas que dicen amar a Dios, pero solo quieren atención. En Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La fe no se demuestra con palabras bonitas, sino con un compromiso real con lo eterno. Jesús mismo nos mostró que no se necesita un escenario para vivir una vida poderosa. Él se retiraba solo a lugares tranquilos para orar. Lucas 5:16 lo expresa así: pero él se alejaba a lugares solitarios para orar. Su relación con el Padre no dependía de lo que otros pensaran, sino de la conexión profunda y constante que tenía. La oración no es una función para ser observada, es un encuentro sagrado entre el alma sedienta y su Creador. No todo lo que el Espíritu Santo revela debe ser contado. Hay momentos santos en los que el corazón recibe cosas que deben guardarse. María, la Madre de Jesús, fue testigo de palabras y visiones que no compartió con nadie, sino que las atesoró en su interior. Lucas 2:19 nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No buscó que otros la entendieran, solo esperó en Dios y en su tiempo. El verdadero crecimiento del alma ocurre en la intimidad con Dios, no en los aplausos del mundo. El deseo de ser visto puede convertirse en una trampa que impide una conexión honesta con el cielo. Pero cuando uno camina en humildad, sin la necesidad de ser anunciado, entonces la fe se fortalece en lo más profundo del ser. El Salmo 91 nos abre una promesa gloriosa: quien decide habitar bajo el resguardo del Altísimo encontrará descanso bajo la sombra del Todopoderoso. No se trata de impresionar a los hombres con actos visibles, sino de ser reconocido por el mismo Dios en lo más profundo del ser. En medio del bullicio que nos rodea, la voz del Espíritu se vuelve tenue, casi imperceptible, pero es en la quietud, en la calma sagrada de una vida de oración genuina, donde brota la verdadera revelación divina. En 1 Reyes 19:12 vemos cómo Elías no encontró a Dios en el estruendo del viento impetuoso, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en las llamas del fuego, sino en un susurro suave, en una brisa delicada. Dios no se manifiesta en el espectáculo, sino en lo secreto, en lo íntimo. Las apariencias externas pueden fascinar a los hombres, pero el Señor examina el interior, como está escrito en 1 Samuel 16:7. El ser humano se deja llevar por lo que ve,
pero el Señor mira el corazón. No importa cuántas palabras elocuentes pronunciemos en público, ni cuántas acciones se realicen ante los ojos de los demás, lo que verdaderamente tiene peso eterno es esa comunión verdadera que se cultiva en lo secreto con el Espíritu Santo. La coherencia de una vida consagrada grita más fuerte que cualquier declaración religiosa. No es cuántas veces se mencione a Dios con los labios, sino cómo se encarna su palabra en nuestra forma de vivir. Tito 2, 7 nos exhorta a ser ejemplo en todo, por medio de nuestras obras. Una existencia impregnada del amor y de la luz de Dios deja una huella imborrable, mucho más profunda que cualquier argumento vacío. Las palabras pueden disfrazarse, pero los frutos de una vida rendida al Espíritu Santo hablan por sí solos. Gálatas 5, 22, 23 nos describe esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Quien ha sido verdaderamente renovado por el poder de Dios no necesita demostrarlo con discursos. Su vida misma se convierte en testimonio viviente. Hay cosas que se viven en la intimidad con Dios que son tan sagradas, tan profundas, que no necesitan ser contadas. Hay revelaciones que solo el alma y el espíritu pueden compartir. Hay una belleza santa en preservar ciertas experiencias en el santuario del corazón. A veces, compartirlas sería como exponer una perla preciosa al juicio de quienes no están listos para verla. En Mateo 13, 11, Jesús explicó que a sus discípulos les era dado entender los secretos del reino, mientras que a otros no. La fe no es un trofeo que se muestra, es un tesoro que se resguarda. La verdadera fuerza espiritual no viene de la aprobación humana, sino de la comunión constante y viva con Dios. Cuando uno camina con Él en lo oculto, la fe se fortifica, sin necesidad del respaldo de las miradas ajenas. Isaías 26, 3 nos ofrece esta promesa hermosa: tú guardarás en perfecta paz a aquel que mantiene su mente firme en ti, porque en ti ha puesto su confianza. La certeza de una vida plena en Dios no está en ser reconocido por los hombres, sino en mantenerse en su presencia, donde todo cobra sentido. Las palabras pueden ser usadas como herramientas de influencia, pero la fe genuina no necesita adornos. Se nota en cada paso, en cada decisión, en cada gesto de amor y verdad. Guardar silencio no es sinónimo de debilidad espiritual. Es señal de una fe madura que ha aprendido a confiar sin necesidad de mostrar. Cuando el amor por Dios arde de verdad, no necesita aplausos. Se revela en la manera en que se vive, en la profundidad con la que se ama, en la constancia con la que se obedece. No todo lo que se experimenta con Dios necesita ser relatado. Hay vivencias tan puras, tan llenas de gloria, que deben quedarse entre Él y el alma que las recibe. Esa es la fe que permanece, que no busca escenario, pero que transforma todo a su alrededor con su sola presencia. Eclesiastés 3:7 nos enseña: hay momentos para desgarrar y momentos para remendar, tiempos para guardar silencio y tiempos para hablar. El dilema no radica tanto en hablar o no hablar, sino en reconocer con sabiduría cuándo y qué decir. No es la comunicación la que falla, sino el discernimiento para entender cuándo el Espíritu Santo nos invita a callar.
El silencio puede ser una muralla de protección ante la crítica injusta, un refugio que evita que nuestras palabras sean tergiversadas o usadas con malicia. No se trata de esconder la verdad, sino de resguardarla de corazones que no están listos para tratarla con reverencia. Recordemos al Maestro, a Jesús, cuando fue llevado ante aquellos que deseaban su condena. Él eligió no responderles. En Mateo 27, 12, 14, se nos dice que aunque los principales sacerdotes y los ancianos lo acusaban, él no respondió. Pilato mismo le preguntó: ¿no escuchas todo lo que dicen contra ti? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, y eso dejó asombrado al gobernador. Ese silencio no era debilidad, era el poder de una verdad que no necesita defenderse frente a corazones endurecidos. Las palabras tienen una fuerza que puede levantar o destruir. Cuando se habla sin pensar, se siembran cadenas difíciles de romper. Proverbios 18:21 nos recuerda: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que dejamos en el alma de alguien puede florecer como bendición o como juicio. Por eso es tan vital pensar antes de hablar. Hablar sin dirección del espíritu puede abrir puertas a consecuencias que después no sabremos cómo cerrar. La sabiduría no se manifiesta solo en las palabras que pronunciamos, sino también en el silencio que elegimos mantener. Es natural en el ser humano querer ser escuchado, compartir su dolor, expresar su vivencia, pero el deseo de ser comprendido jamás debe estar por encima del llamado a la prudencia. No todos están listos para oír con el corazón. No todos tienen la madurez para recibir la verdad con limpieza. Proverbios 29:11 lo deja claro. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe contenerse. La discreción es una corona que protege la calma del alma y evita que las opiniones ajenas se conviertan en cadenas. Dios no nos ha llamado a vivir aislados, pero sí nos ha pedido que caminemos con discernimiento. Compartir es parte del diseño divino, pero debe hacerse con quienes han demostrado ser dignos de nuestra confianza. Proverbios 27:9 nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y la dulzura del amigo consuela el alma. Un consejo sabio, en el tiempo justo, puede iluminar un camino oscuro, pero abrir el corazón a la persona equivocada puede resultar en dolor y traición. El discernimiento verdadero nace cuando reconocemos a quién podemos confiar nuestra alma y cuándo es mejor guardar lo que sentimos entre nosotros y Dios. Las emociones a veces nos engañan. En momentos de enojo o tristeza, podemos abrir la boca y exponer lo más íntimo de nuestro ser, solo para lamentarlo después. Santiago 1:19 nos exhorta: amados hermanos, sean prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque las palabras nacidas en medio de la tormenta emocional pueden convertirse en semillas de conflictos evitables. El silencio no solo nos resguarda del juicio del otro, sino que abre espacio para que el Espíritu Santo nos hable. Cuando nuestro interior se aquieta, cuando dejamos de buscar que los demás aprueben nuestras palabras, es cuando la voz de Dios se hace más clara. Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Cuando esa paz celestial llena el corazón,
ya no se necesita que nadie más lo entienda, porque sabemos que Dios es quien lleva nuestra historia. Y callar muchas veces es también un acto de humildad. No todo lo que hemos visto o aprendido necesita ser contado. No todo debe ser mostrado. La sabiduría brilla más en quien sabe callar a tiempo que en quien habla por necesidad. Proverbios 12:23 nos muestra una gran verdad. El sabio guarda para sí su conocimiento, mientras que los insensatos no pueden evitar exhibir su necedad. Hay una unción especial en el silencio santo, en esa gracia divina que nos permite conservar lo que Dios nos ha mostrado hasta que llegue su hora. Hoy en día, el mundo promueve una franqueza sin freno, una sinceridad desenfrenada que no toma en cuenta las consecuencias. Pero el Espíritu Santo nos instruye a valorar la discreción, a proteger lo que hemos recibido del cielo y a evitar los choques innecesarios con palabras fuera de tiempo. No hablamos de encubrir la verdad, sino de tratarla con reverencia, como algo sagrado. Existen palabras que deben nacer y otras que deben reposar. Hay instantes marcados por el cielo para hablar y otros en los que el alma debe permanecer en calma. Nuestro amado Jesús dijo que la boca revela lo que habita en el corazón. En Lucas 6:45 lo vemos con claridad. El hombre lleno de bondad saca tesoros preciosos de su interior, mientras que aquel que ha alimentado la oscuridad en su alma saca cosas que hieren, porque la boca se convierte en el eco de lo que el alma guarda. Cuando el corazón está saturado de la sabiduría del Espíritu, las palabras fluyen con dulzura, con propósito, con dirección celestial. Esa sabiduría no crea división, sino que le edifica con amor. El dominio del habla es una manifestación viva de la madurez espiritual. Quien sabe guardar silencio en el momento preciso ha aprendido a depender más del Señor que de la necesidad humana de ser entendido. Callar a tiempo es rendirse a la verdad eterna, no a la necesidad de aceptación de otros. En Proverbios 10:19, la palabra nos recuerda: donde hay demasiadas palabras, el pecado no tarda en aparecer, pero quien sabe frenar su lengua muestra discernimiento. El silencio no es cobardía, sino fuerza bajo control. Es una manifestación del fruto del Espíritu. No todo debe ser dicho. Hay secretos que solo deben elevarse al trono de la gracia. Hay vivencias que solo el corazón y Dios conocen. En la reserva hay gozo. En la cautela hay protección. En el silencio hay poder. El llamado del Señor es a vivir con inteligencia espiritual, a caminar con sensibilidad divina, a hablar desde el Espíritu y no desde la carne. Cada palabra tiene un eco eterno, cada expresión puede ser un puente o una barrera. No se trata de hablar poco, sino de hablar con unción, con precisión, con el respaldo del cielo. Que cada charla, cada decisión, cada palabra pronunciada esté impregnada del perfume de la sabiduría. Y si en algún momento surge la duda sobre si debemos hablar o no, busquemos el rostro de Dios, porque en su presencia encontraremos la paz que supera toda lógica humana. La sabiduría que viene con los años es un regalo de Dios, y también lo es el discernimiento para saber qué compartir y qué guardar en silencio. Si este mensaje te ha hablado al corazón, cuéntanos en los comentarios qué has aprendido con los años sobre el valor del silencio y la discreción.
Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Comparte este video con tus seres queridos para que también valoren la sabiduría bíblica. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido que nutra tu alma. Que Dios te bendiga con paz, discernimiento y sabiduría en cada etapa de tu vida. Nos vemos en el próximo video.